Ok, bueno, ya hay quórum. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, quejas, reclamos, comentarios, críticas por las clases? Espérenme, déjenme agregar los que falten. Ok. A ver, vamos con... No veo. Con Vanessa. ¿Cuál de los autores que mencionó considera el más acertado al explicar el origen de la sociología? Digo, de la sociedad. De la sociología todavía no entramos. ¿A quién es el más acertado? No quería exponer mis ideas, pero yo creo que Carlos Marx es el que más, de manera más detallada, es el que mejor describe las formas de organizarse socialmente, las primeras. Y obviamente al dividir la historia en las formas en que nosotros producimos algo para satisfacer nuestras necesidades, pues nos sirve para entender mejor ese proceso de evolución del hombre, de la historia del hombre. Y esos modos de producción, pues los podemos entender ahora que hablemos precisamente en las siguientes clases sobre los modos de producción. Nos va a quedar un poquito más claro esos conceptos que son a lo mejor un poquito rebuscados, un poquito complicados, pero nos va a permitir entender mejor cuál es el pensamiento que sí, que se va un poquito a las cuestiones de la dialéctica para explicarlo, y un poquito complicado entenderlo, pero al fin y al cabo es el que tiene mejor un desarrollo netamente científico dentro de las ciencias sociales para entender toda esa situación de los procesos de, ¿cómo se llama?, de producción que tenemos pues los seres humanos, al fin y al cabo, desde que estamos en este planeta. ¿Sí, Vanessa? Sí, gracias. Ok. A ver, vamos con... Veo. ¿Quién eres? Matías. Sí, profe, ¿el derecho y la historia sí realmente pueden ser consideradas ciencias? Bueno, ojo, ahí hay una discusión, ¿no? También de si son o no son ciencias. Sobre todo el derecho nos dicen que es una ciencia aplicada a casos concretos, a casos que obviamente tienen que ver con la legalidad, con la justicia, con todas estas cuestiones. Y la historia dicen que más que generar conocimiento, sí, generamos conocimiento obviamente al conocer o al enterarnos de la historia, de las cosas que pasaron ya sea en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Y dicen que más que una ciencia es una acumulación de hechos, de sucesos que han pasado pues sí, en la historia del mundo. Si hay una discusión ahí, si son o no son. Para mí sí son. O aunque sea el derecho una ciencia aplicada, y la historia, pues se ha considerado un poquito no como generadora de un conocimiento posterior. Para mí sí genera, al fin y al cabo, por ahí algún pensador, bueno, más que pensador, un genio militar, Napoleón, que decía que si no conocemos la historia, estamos no condenados a repetirla, o sea, volver a caer en los errores. Y eso, al fin y al cabo, es un conocimiento. El pasado nos ha enseñado bastante, aunque algunos no lo vean así. Simplemente seguimos repitiendo y volvemos a caer en tonterías que hemos cometido anteriormente. No se diga ahorita como por ejemplo los que vinieron allá de España con su partido Vox de ultraderecha, que dicen que ya todo para ellos es comunismo. Se quedan atrapados en los 60, los tarados esos, diciendo que todo es comunismo. ¿Por qué? Pues porque ya cualquier cosa para ellos es ese tipo de ideología, cuando el comunismo pues, es otra cosa muy distinta, ¿no? Precisamente ahora que le estamos en estas cuestiones de las formas de organización social, parece que ellos se quedaron como neandertales en estas épocas ya del siglo XXI. En fin, Matías.
Gracias, profe. Ok, a ver, Andrea. Usted mencionó que la filosofía entra en todas las clasificaciones de la ciencia. ¿En qué momento es que esta puede ser una ciencia exacta? Ojo, más que ser una ciencia exacta, es una ciencia ¿cómo se llama? Que engloba a todas las ciencias, porque al decir que la filosofía es el amor al conocimiento, es que al cabo los filósofos fueron los primeros que trataron de explicar los fenómenos que se veían en la naturaleza y cualquier otro tipo de fenómeno. O sea, la filosofía por eso es que entra dentro de todas las ramas del saber. Ajá. Ya dijimos que su acepción etimológica, pues bueno, filos es amor y Sofía, bueno, es conocimiento. Amor a Sofía, ¿no es cierto? Amor al conocimiento, ¿sí? Y por eso es que entra en esa categoría. Para muchos, la filosofía entra dentro de todas las ramas del conocimiento, aunque sean las ciencias exactas, porque al fin y al cabo, los filósofos fueron los primeros que empezaron a utilizar ese tipo de elementos abstractos como los números, o pues hacer ese tipo de operaciones matemáticas para calcular, ya sea cuestiones de superficies o calcular alguna medida, alguna aspecto como lo hizo Tales de Mileto con medir la altura de la pirámide, y eso es de manera filosófica, porque empezaron así primero a razonar las cosas, a filosofar, a tratar de explicar por qué sucedían tal cosa o tal hecho. Y con eso, pues estamos entrando dentro de todo el conocimiento, de todos los conocimientos. Por eso es que la filosofía se considera la madre de todas las ciencias. ¿Sí, Andrea? Sí, muchas gracias. Ok, pero no llores. Ok, a ver, vamos con... Ahí ya se me movió. Naomi. ¿Las ciencias naturales y las ciencias formales aportan algo a las ciencias sociales? Así es. Bueno, cuando empecemos a ver ya al final de esta unidad, y que también es un tema un poquito largo, a ver si no los sacudo ahí de información en la primera unidad porque es muy extensa. Vamos a ver que la sociología es una de las ciencias que más se ve influida por las ciencias naturales. De hecho, los primeros pensadores de la sociología, como por ejemplo Augusto Comte, se influye por el método científico, que es netamente de las ciencias naturales. Y él decía que para entender a la sociedad y sus orígenes, hay que entenderla según lo que nos dice el método científico. Y sí, claro que influyeron. Lo mismo las ciencias exactas, pues las ciencias sociales, digamos que son más recientes. Bueno, recientes, pero aparecen en el siglo XVIII. Las otras ciencias, pues podríamos decir que sí aparecen, pero nada es como cuestión, bueno, aparecen desde los griegos o aparecen desde mucho tiempo antes, para tratar de explicar los fenómenos que ya decíamos. Y las ciencias sociales ya son posteriores, pero sí, obviamente, los primeros pensadores de las ciencias sociales tratan de explicarla con base en los métodos de las ciencias naturales. ¿Sí, Naomi? Sí, profe, gracias. Ok, y cuando veamos la sociología y lo mismo la economía y lo mismo la ciencia política, vamos a ver cómo influyeron. Y vamos a ver que algunas escuelas se mencionan como ciencias naturales, de hecho. ¿Sí? Ok, a ver, vamos con Pite, luego. Así, profe, en la parte de Hobbes, que dice que tenemos que renunciar a los derechos para poder socializar y así poder sobrevivir. ¿A qué derechos se refiere? A los derechos de todo tipo, de propiedad, los derechos de elección, los derechos pues de todo, al fin y al cabo hasta de la vida. Lo que pasa es que Hobbes, al ser totalitario,
Acuérdense que él era miembro de la corte inglesa. Y en ese entonces, cuando empieza a darse el Renacimiento, empieza la discusión entre quién debería de tener el poder. La iglesia, acuérdense que la iglesia controlaba todo en la Edad Media. Si el poder lo tenía que tener la iglesia o el rey, el poder, ¿cómo se llama? De los reyes. Y él, como era de la corte inglesa, era empleado del rey, pues obviamente defendía el poder de los reyes, pero él decía que la sociedad, al estar todavía en la etapa primitiva, no podía garantizar su existencia. De hecho, le copia, sobre todo cuando veamos ciencia política, vamos a ver que le copió un pensamiento a Maquiavelo, donde Maquiavelo decía, el hombre es malo por naturaleza, por lo que es necesario que un ente regulador lo controle, en este caso el Estado. Y el Estado, pues para Hobbes, dice, el Estado debe de ser, obviamente, el rey. El rey, el Estado absoluto. O sea, él debe de controlarnos en todo, hasta en nuestras vidas. Y por eso después llega Locke y dice, no, nosotros tenemos libertades y tenemos una individualidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y por eso Hobbes, él defiende ese Estado absoluto, que todo esté controlado por un solo poder, el poder del rey. ¿Psicólogo? Sí, profe, gracias. Ajá, o sea, insisto, él está hablando de los orígenes de la sociedad, ¿sale? Y los orígenes también del Estado. Cuando veamos el tema del Estado, vamos a entender un poquito más de todas estas situaciones que nos están planteando, porque ahorita estamos viendo nada más los que plantean el origen de la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Pues el objeto de estudio de las ciencias sociales. ¿Sale, Lugo? Ok. A ver, vamos con Diego. ¿A qué se refiere John Locke cuando dice que solo hay que ceder la protección al de Estado? Precisamente a eso. Él dice, no debemos de cederle todos nuestros derechos hasta de propiedad privada, porque él, de alguna manera, nosotros tenemos ciertos derechos. Y lo que el Estado, de lo único que le debemos de ceder, o más bien se ve obligado el Estado, es a nuestra protección, a la protección de nosotros como individuos y también a la protección de nuestra propiedad privada. Por eso él es considerado como el primer liberal, pero político. Él es no liberal de económico, que lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero son al menos en las cuestiones de libertades, él dice que nosotros tenemos ciertos derechos individuales. Ajá. Y por eso después llega Rousseau y lo critica también, pero es otra situación. Pero sí, John Locke a eso se refería. Lo único que debe el Estado de hacer es el que se va a poner por encima de nosotros cuando nosotros nos reunimos en sociedad, es el Estado. Y el Estado nada más nos debe de garantizar nuestra protección. Ajá. ¿Sí me explico, Diego? Profe, gracias. Ok. A ver, Pineda. Sí. ¿Cómo reaccionó el Estado a las ideas de Rousseau? Pues, ¿cómo te imaginas? Simplemente, para muchos Rousseau, era un radical, y es más, apenas acababa de salir su libro, pues luego lo fue requisado, o sea, el rey de ese entonces se lo apropiaron y los quemaron, quemaron sus libros. ¿Por qué? Porque era muy radical para su época, y por eso simplemente lo hacen a un lado. Para muchos, el primer comunista, a pesar de no decir esa palabra, es Rousseau. Y muchas de las ideas que Marx expone las retoma de Rousseau, porque decía Rousseau, sí, nosotros nos reunimos en sociedad y nos podemos autorregular, o sea, para él el Estado no era necesario.
y obviamente pues el Estado pues era en ese entonces el rey, y decía pues ¿cómo que no? Yo los tengo que controlar. Y decía Rousseau, nosotros nos podemos autorregular y por eso debemos de llegar a la comunidad, a la noción de comunidad, o sea, sí, donde todos podamos vivir en armonía, autorregulándonos, o sea, autocontrolándonos y que el Estado no sea el que nos controle. Ajá, y por eso es que viene esa palabra de comunidad. Si tú ves la acepción, pues también viene de comunismo. La comunidad significa todos iguales. Y por eso, para muchos, Rousseau era un personaje muy radical en sus ideas para ese entonces, para aquellos tiempos. ¿Sí, Pineda? Sí, gracias. Por eso Rousseau es muy buen pensador, hay que leerlo, aunque obviamente pues, hay que entenderlo también en su época, porque muchas de las cuestiones pues, ya son rebasadas, ¿no? En la actualidad, pero sí, Rousseau fue pues todo un revolucionario y que influyó mucho precisamente para las cuestiones de la Revolución Francesa y de otras revoluciones posteriores. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, a ver, Acosta. Sí. Bueno, mi pregunta es, bueno, Karl Marx habla sobre muchos conceptos de la sociedad, pero me entra la duda en que qué es en realidad una comunidad primitiva, según él. Ok, bueno, cuando hablemos de los modos de producción, vamos a hablar mucho precisamente de las cuestiones de la comunidad primitiva. Acuérdate que con nuestros primeros temas que hablamos de la ciencia, el hombre aparece, pues más o menos calculan los historiadores, filósofos y pensadores, calculan que fue hace alrededor de unos 80,000 años, hace 80,000 años. Pero la evolución de ese hombre o de esa transformación de ser pues pues digámoslo así, un primate, alguien que había evolucionado de los simios, pues de alguna manera fue un proceso de casi 70,000 años. O sea, de esos 80,000, las primeras civilizaciones, las primeras formas de organizarse socialmente fueron apenas hace como unos 10,000 o 9,000 años, en el pasado, obviamente. O sea, es pues un proceso muy largo. De hecho, la película que les comento y que les voy a dejar de tarea y que, a ver, voy a ver si la puedo subir ahí en Classroom, nada más que es muy larga, es muy pesada, no creo que me la aguante ahí el Classroom. Es precisamente, se llama La Guerra del Fuego, y es más o menos una película donde nos está tratando de explicar el cómo se fue dando ese fenómeno de conocimiento entre los seres primitivos. Y esa era la comunidad primitiva en ese proceso de evolución, donde para ellos todo era conocimiento, inclusive el idioma, bueno, la forma de comunicarse, el cómo defenderse de los animales salvajes, el cómo crear el fuego, el cómo protegerse de los otros grupos salvajes, etcétera, etcétera. Todo es un proceso muy largo y de alguna manera pues va generándose esa evolución del hombre poco a poco que se va dando. Y esa comunidad primitiva es donde nosotros aprendemos a satisfacer nuestras necesidades prioritarias, las más básicas. ¿Cuáles son? Pues simplemente lo que ya te decía, defendernos de los animales salvajes, protegernos del clima, protegernos de la lluvia, del frío, del calor, inclusive, y pues buscar en dónde refugiarnos, una cueva o donde fuera. En ese entonces, pues esa era la comunidad primitiva, y al hablar de la comunidad primitiva, dice Carlos Marx, es las primeras formas de producción. Nosotros estamos produciendo algo para satisfacer nuestras necesidades, incluyendo la del alimento. ¿Y cuáles son esas primeras herramientas o productos de trabajo? Pues era pues cualquier cosa que nos sirviera para cazar, ya sea un pedazo de rama, que después le podían sacar filo y la convirtieron en una lanza, o en la época de piedra, ¿cómo se llama? Hicieron una especie de martillo, etcétera, etcétera. Todo eso es una comunidad primitiva y donde nadie
se apropia del trabajo de los demás, como en el capitalismo o en los otros modos de producción. Al haber esas formas de organizarse socialmente, donde no había uno por encima de los demás, es lo que dice Carlos Marx, es una comunidad o un comunismo primitivo, donde todos son iguales y el producto del trabajo de todos es para beneficio de todos y nadie se queda con las ganancias. O sea, no se iban a casar y uno decía, esto es mío y a ustedes nada más les doy las migajas, unas cuantas partes del animal que cazamos. Ahí no había eso. Había una comunidad donde todos eran iguales. ¿Se me explicó? ¿Ahí quién fue? Sí, yo. Sí, Sí, profesor. Ok, a ver, ¿quién sigue? ¿Ingrid? Buenos días, profe. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere Rousseau al decir que no es necesario un Estado en la sociedad? Es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Que él habla de las nociones de comunidad, algo así como lo que estábamos diciendo ahorita. Él decía, nosotros nos podemos autorregular, autocontrolar, según Rousseau. Y él decía, el Estado no es necesario. O sea, no necesitamos a alguien que nos controle. Nosotros podemos regresar a la noción de comunidad. O sea, donde todos seamos iguales y donde, de alguna manera, no tengamos a alguien que nos controle. Así de simple. ¿Se me explicó, Ingrid? Sí, gracias. Ok. A ver, ¿quién? Salazar. Sí. ¿Me podría explicar en lo de Karl Marx sobre la relación dialéctica del hombre entre el ser y su entorno? A ver, espérame, déjame ponerle a fría su participación. Lo de la transformación del hombre. Cuando, dice Carlos Marx, cuando nosotros nos reunimos en sociedad, en grupos de personas, vamos a decidir qué producir para satisfacer nuestras necesidades. Y él dice, al utilizar la praxis, o sea, la actividad, nosotros vamos a empezar a realizar un trabajo para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué va a hacer eso? Pues crear las herramientas para cazar, lo que ya mencionaba ahorita, y nosotros nos vamos a producir alimento para satisfacer nuestras necesidades. Eso es cuando nosotros transformamos la naturaleza, ya sea cortando una rama de un árbol para hacerla un garrote para cazar animales, creamos una hacha con piedra, amarrada a un pedazo de rama, y hacemos una especie de martillo, y con eso también nos sirve como herramienta de trabajo para abrir, no sé, alguna piedra que necesitemos para protegernos, o abrir una cueva, o lo que gustes y mandes. Pero la idea de Carlos Marx, es que nosotros transformamos esa naturaleza. ¿En qué? En alguna cuestión de productividad, en alguna cuestión para producir algo para satisfacer nuestras necesidades. Y eso es lo que va a definir la historia. ¿Sí? Y por eso es que él divide a la historia en modos de producción, en modos de satisfacer nuestras necesidades. ¿Se me explicó, Salazar? Sí, profe, gracias. Sí, de alguna manera es eso, ¿no? El tratar de que nosotros, al transformar esa naturaleza, pues vamos a producir algo. Y ahora en el capitalismo, pues ya la transformamos tanto que ya nos estamos acabando. Así de simple. ¿Sí? Ya está, por eso tenemos huracanes, tenemos inundaciones, creo que hasta temblores, en fin. Ok, a ver, Enrique. Mi pregunta es si solo la lógica y las matemáticas pueden ser consideradas ciencias formales. Sí, nada más son las únicas ciencias que son consideradas ciencias exactas.
Ojo, ciencias exactas, porque el resultado pues, no puede variar. Si nosotros hacemos cualquier tipo de operación matemática, pues siempre nos va a dar el mismo resultado. Si lo hacemos bien, obviamente. Eso es que siempre vamos a llegar a un resultado definitivo. No hay cambios en las cuestiones matemáticas y en la lógica. En cambio, nuestras ciencias sociales son especulativas, o sea, sí, no es un conocimiento exacto, porque puede variar y por eso es que hay muchas escuelas sobre las cuestiones del pensamiento social. Por eso es que hablamos de muchos autores. Y ahora que estamos revisando el origen de la sociedad, pues vemos que hay varios, ¿no? Varios puntos de vista, el de Hobbes, el de Locke, el de Aristóteles, el de Marx, el de muchos otros, que tratan de explicar el origen de nuestra sociedad. Y así cuando entremos a economía vamos a ver que hay muchos autores, muchas escuelas y también hay, en la ciencia política, pues no se diga, un chorro de planteamientos diversos, inclusive contrarios. ¿Se me explicó, Enrique? Sí, muchas gracias. Ok, a ver, Martínez. Chica. Hola, buenos días. Hola. Bueno, mi pregunta es sobre por qué lo que dice Karl Marx de hacer es ser se relaciona con el origen de la sociedad. Porque él dice lo que explicábamos ahorita. Nosotros al hacer una actividad, al hacer una praxis, una práctica de algo, estamos transformando nuestra realidad y estamos produciendo algo para satisfacer nuestras necesidades. Eso es el ser. Al ser nosotros algo, estamos cambiando la naturaleza y estamos produciendo algo para satisfacer nuestras necesidades. Así de simple, sin que nos enredemos más. Si chica, Martínez. Sí, muchas gracias. Así de simple, ¿eh? El ser es hacer, o al revés, hacer es el ser. A nosotros al hacer algo, estamos generando algo y estamos cambiando la naturaleza y estamos creando algo para satisfacer nuestras necesidades que va a definir a la historia. Por eso es que él divide la historia. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Ok. A ver, vamos con Romero. Hola, buenos días. Hola. La democracia directa de Rousseau son como las bases de la democracia de la hora, profe. Así es, sí, de alguna manera. De hecho, la democracia directa, porque para Rousseau sí era una democracia mucho más enfocada a los ciudadanos y no una democracia como la conocemos hoy, que es un poquito más en cuestiones electorales. Lo único que podemos tomar decisiones es en ir a votar por algún individuo. Aquí ya es una cuestión más de democracia directa, donde podemos hablar de participación ciudadana, donde podemos hablar de toma de decisiones a través de referéndum, de plebiscitos, de iniciativas populares, lo del llamado, ¿cómo se llama? Revocación del mandato, si podemos quitar a un funcionario que no valga la redundancia, que no funcione en su cargo, etcétera, etcétera. Esa es democracia directa y eso lo planteaba mucho Rousseau. Como se decía, no nada más es el individualismo absurdo que nos maneja Locke, donde pues, nada más yo y me vale madre lo que le pase a la sociedad. No, aquí es tomar conciencia de la comunidad, por eso él dice, hay que regresar a la noción de comunidad y nosotros al ser comunes, al ser iguales, podemos decidir entre todos y autorregularnos. A eso se refiere Rousseau. Es muy interesante toda esta ideología de Rousseau, de Juan Jacobo, porque pues al fin y al cabo él sienta las bases de muchos movimientos sociales posteriores. ¿Se me explicó, Romero? Sí, gracias, profe. Ok. A ver, Denise. Buenos días, profe. Entre las ideas que tenía Hobbes, Locke y Rousseau, todas ellas se contradecían. Para usted, ¿cuál cree que era la mejor? O sea, de esas tres, ¿cuál era la mejor para el pueblo de ese entonces? Pues a mí me agradaría mucho la de Rousseau, si fuéramos un poquito más idealistas, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta
que para la época sí se necesitaba al menos un aparato regulador, en este caso el Estado. En todo caso, sí, no me refería al Estado absoluto de Hobbes, obviamente, sino a un Estado más liberal para la época, insisto. Ahora, pues en nuestro tiempo actual, sí necesitamos bueno, me adelantaría mucho a las cuestiones de la política, pero sí necesitamos un gobierno o un Estado. Ojo, no es lo mismo, un gobierno que el Estado, ya después platicaremos de eso. Un Estado que sea netamente democrático, donde pues podamos, de alguna manera también intervenir en la toma de decisiones, aunque también iríamos a una discusión en cuestiones de educación y muchas otras cuestiones de política que son muy interesantes, pero también son motivo de mucha reflexión, con lo que, pues para lo que nos conviene en estos tiempos. Sí, si vemos en la época, sí, Rousseau pues es muy idealista, de hecho para su época muy utópico, pero pues muchos de los planteamientos se han retomado en muchos lugares y han mejorado las situaciones en muchos países. Pero pues te digo, si tú me preguntas si es necesario el Estado, yo diría que sí. El Estado, no yéndome al radicalismo de Rousseau, donde él decía el Estado lo podemos eliminar, y como también lo decía Carlos Marx y como lo decían algunos otros, los anarquistas de Bakunin, o las ideas de algunos socialistas utópicos donde también hablaban de eliminar al Estado. Pues bueno, aquí tendríamos que decir que al menos en nuestras sociedades que aún no están tan preparadas, pues tenemos que seguir con un Estado, necesariamente. Pero bueno, insisto, cuando veamos el concepto de Estado lo vamos a comprender un poquito más, y que nos quede claro, para entender todos estos rollos que nos están planteando todos los de las ciencias sociales, y las ciencias sociales siempre el Estado va a estar ahí permanentemente, sobre todo para la ciencia política. ¿Se me explico, chica? ¿Y quién fue? Ya se me movió. Sí, profe, muchas gracias. Tú eres, sí, chica. Hernández, Denise. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No hay. Ahí no le he puesto a Denise. A ver, ¿alguien tiene noticias que comentar? A ver si nos alcanza el tiempo. Ascuas. A ver si a ver, Vanessa. No sé cuál Vanessa. Jessica, ya no veo. Buenos días, profe. Hola. Bueno, mi noticia va de que ayer se declaró inconstitucional la penalización del aborto. Así es, de Coahuila, ¿no? La Constitución de Coahuila. Pues sí, pero creo que va para general en la nación, que no se va a poder criminalizar el aborto. Ningún juez ni jueza. Así es. Cuando vemos de los principios del derecho, vemos que siempre se deben de sentar precedentes, o como se dice, la jurisprudencia. Cuando la Suprema Corte decide eso, en cuanto a una constitución local, en este caso del estado de Coahuila, está de alguna manera sentando precedentes para que todos los demás estados también no caigan en ese tipo de leyes anticonstitucionales de penalizar o castigar a las mujeres que se efectúan un aborto. Y pues ya sabemos que hay muchos estados donde todavía sus leyes criminalizan, o sea, se encarcelan a las mujeres que se practican un legrado, una interrupción del embarazo. Y eso es bastante retrógrado, bastante absurdo, y ya se debe de corregir. Y ya hemos platicado que solamente hay 3 estados, si no me equivoco, la Ciudad de México, Oaxaca y, Hidalgo, donde ya no se criminaliza eso. Y tampoco en Veracruz y Ciudad de México. Ajá, creo que sí, también Veracruz, me acuerdo, ya tengo que actualizar en eso, pero sí, o sea, todavía hay muchos lugares
donde se sigue criminalizando y de hecho hay mujeres que están encarceladas por haberse practicado un aborto, aunque haya sido accidental, o aunque haya sido producto de una violación, aún así las tienen en la cárcel. O sea, hay estados muy retrógrados, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, precisamente donde hay mucha zona muy cerrada del cerebro, muy, la que le decimos luego gente muy mocha, que si todavía sigue criticando ese tipo de situaciones y que ya debemos de dejar a un lado. Pero en fin, ahora sí que es cuestiones de educación y de evolución, al fin y al cabo, del pensamiento. A ver, vamos a ir más rápido para que alcancemos con todos. A ver, Regina Vázquez. Regina. Pues yo iba a mencionar lo mismo del aborto, que le daban de 1 a 3 años en Coahuila, y como en la corte hubo más de 8 votos, en total hubo 10, por eso es que en las demás entidades del país se puso lo mismo de la despenalización. Y bueno, todavía no se pone. Es donde es legal. Así es, bueno, todavía no se pone. Ahí, o sea, se está sentando una jurisprudencia, o sea, se está sentando las bases para que todos los estados puedan descriminalizar el aborto. Y insisto, ¿no? Con eso queremos decir que todas las mujeres tengan que abortar, ¿no? Aquí ya es una decisión, sobre todo de la mujer, para tener o no tener un hijo. O sea, cuando uno tiene un proyecto de vida y un hijo, pues no precisamente viene a ayudar mucho con eso, pues se tiene que pensar, ¿no? En una forma de corregir esas situaciones. ¿Sale, Ashley? Ok, a ver, vamos con Lujano. Bueno, mi noticia es sobre que en el estado de Hidalgo murieron 17 pacientes en un hospital. Esto a causa del inundamiento por el desbordamiento de los ríos de Tula y Tepefi. Sí, ahora sí que por todos lados nos pega la naturaleza, ¿no? Es por causas del calentamiento global, de esto de tantas inundaciones y lluvias atípicas y bueno, aquí lo vimos en Ecatepec muy cerca, y se estuvo bastante grave con estas lluvias. Y todo para acabarla de amolar, ayer lloviendo y nos tiembla, estuvo bastante feo, pero en fin, esperemos que ya no se dan este tipo de tragedias y sí, lamentablemente, pues hay zonas que están muy desprotegidas en este tipo de casos, ¿no? De que están mucho en riesgo, por ejemplo, casas que están en cerros, en lugares que muy cercanos a los ríos, bueno, en fin, muchas situaciones que son de alto riesgo. Ok, a ver, Olivo. Sí, yo quería comentar que ayer, después del sismo, 1.6 millones de personas se quedaron sin luz, según la CFE. Pues es muy normal, y la verdad es que estuvo bastante fuerte. Yo venía manejando, andaba por acá, por Azcapotzalco, y venía manejando y sí bailó bastante feo el coche, y yo dije, ay, güey, no sé si alguien me está moviendo el carro, no sé qué. Bueno, de hecho estaba tenido en un semáforo y vi que no avanzó el de adelante, y ya cuando él iba a decir algo, no es cierto, no le iba a decir nada, no le iba a tocar el claxon, y cuando veo que empezó el baile, dije, ay, caray, sí estuvo bastante fuerte, y sí, se vieron las luces. Muchas veces decimos, cuando vemos las luces en el cielo, pues pues simplemente son algunos resplandores que provoca cortocircuitos o que provocan precisamente esos apagones en muchas zonas, ¿no? Y sí, pues no lo dudo de que fue mucha gente que se quedó, pues no nada más sin la luz, sino también el internet se fue. Yo me quería comunicar con mi madre, que ella vive del otro lado de la ciudad, y no podía. También mis hermanos estaban preguntando por ella y pues no podíamos contactarnos con ella. Y sí es de alguna manera siempre lo que sucede cuando hay este tipo de casos. Y es más, yo creo que muchos estamos todavía desvelados porque nos acostamos con ropa, pensando de que volviera a temblar. Esperemos que no, porque sí son sustos bastante feos, y la malo es que no teníamos polillos a la mano. En fin, ya estoy diciendo barbaridades. A ver, Reno, ¿qué?
Renovato. Con respecto al sismo de ayer y también que hace 8 días fue el informe de gobierno, ¿cree realmente que sí ha estado bajando la pobreza y ha aumentado el trabajo? Bueno, ojo, ahí tenemos que ver, al menos se está viendo más por los pobres, lo que antes no pasaba, a pesar de los mentados programas sociales que nos cacareaban tanto los políticos. Lo que sí estamos viendo es que al menos se les da apoyo a mucha gente que antes no se les daba. Y en el modelo neoliberal precisamente se les quitaba ese tipo de subsidios. Acordémonos, bueno, ahora que empezamos a hablar de las cuestiones de economía, vamos a entender un poquito el cómo se está tratando, no de cambiar el modelo neoliberal, porque pues nos lo aplicaron durante casi 38 años, y los resultados pues nada más lo estamos viendo, ¿no? Un chingo de pobres, unos cuantos ricos que acumularon toda la riqueza y lamentablemente pues se tiene que hacer mucho para mejorar esas situaciones. No lo vamos a poder hacer ni con un sexenio ni con varios. Y lo malo es que si mucha gente quiere seguir o regresar a lo que teníamos antes, a la corrupción y a todas las porquerías que teníamos, pues pues sí, pues poco se va a poder avanzar en 6 años, al menos con un modelo distinto al neoliberal, o al menos un poquito que controle estos abusos de empresarios y agandalle de capitalistas y que provoque más pobreza, más marginación, más desigualdad, más deterioro de la economía. Insisto, no es nada fácil. Insisto que un cambio, pues cuando viene, siempre va a tocar intereses importantes o poderosos, sobre todo de empresarios y de grandes inversionistas y que quieren seguir viviendo de sus privilegios, por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar todo ese poder que no quieren soltar. Y eso implica pues también generar los programas que ayuden a mejorar las situaciones de pobreza, de marginación, de todo lo que he dicho, y que, insisto, no es nada sencillo. Esperemos que sí se pueda avanzar, al menos en cuestiones de crecimiento. Se está reportando que vamos a crecer más de lo que crecíamos con los modelos neoliberales, al menos en este año. Lo que caímos, sí, lamentablemente, en el año pasado, que al menos no fue como lo decían los disque especialistas que nos decían que nos iba a pasar lo que siempre pasaba con Estados Unidos. Si a Estados Unidos le daba gripa, a nosotros nos daba pulmonía y que estábamos para morirnos. Pero al menos no sucedió. Estados Unidos cayó casi al 32% su economía el año pasado y nosotros apenas caímos al 16%, cuando se pensaba que íbamos a hacer el doble de Estados Unidos. Afortunadamente no sucedió así y ahora se prevé que crezcamos a pesar de la recesión que hay en Estados Unidos. Eso es buenas noticias, pero también, insisto, no es para echar las campanas al vuelo y decir que ya estamos acabando con la pobreza. Eso no se puede. Después de 70 y tantos, 85 años que nos gobernaron gobiernos de derecha, no podemos decir que ya lo vamos a poder acabar en 6 años, ni en mucho más. Pero en fin, insisto, los cambios no se dan de manera radical y de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso, así como lo vamos a ver en las cuestiones históricas. No puede ser un cambio así de a rajatabla, como se dice. Sí, más o menos me explico, Renovato. Nunca había escuchado ese apellido. Sí, profe, gracias. Sí es Renovato. Ah, ahí dice Renovato. Ok, a ver, Casiano. Yo mi noticia es de que el Partido del Trabajador propuso reducir la tasa del IVA del 16 al 10% con el objetivo de promover la economía social por medio de la baja de costos de bienes y servicios para mejorar así incluso la recaudación. Es un planteamiento, bueno, no del Partido del Trabajador, es el Partido del Trabajo, el PT, y sí es un partido netamente de izquierda, aunque ese tipo de políticas y de planteamientos le repatean, ¿no? Sobre todo a los empresarios, donde está dando mayor visión y mayor empuje a las cuestiones económicas de las clases más desprotegidas, hablando de lo que decíamos ahorita con Renovato,
pues se tienen que tomar decisiones, aunque no caer en los radicalismos, porque si no nos volveríamos como Venezuela, y entonces ahí sí tengamos broncas con los güeyes que tenemos al norte, los gringos, y pues de alguna manera se tienen que buscar los mejores planteamientos para mejorar tanto la recaudación, que es la cobro de impuestos para los señores grandes empresarios que se hacían güeyes y no pagaban, eh, y que el gobierno los solapaba, se los perdonaba, y todo ese tipo de situaciones que plantea tanto la izquierda, que es más progresista al fin y al cabo, que los señores de la derecha que siempre buscan mantener sus privilegios. En fin, sí, Navarro. Sí, profe, gracias. Ok. A ver, Gómez, Ramírez. Diego. Bueno, mi noticia. Bueno, ¿me escucha? Sí. Sí. Va. Es que no, pues mi noticia era. No te vimos más duro. Que ya por reforma. Está Cristóbal Colón. Ok. ¿Ya me escucho? A ver, ahora sí, porque no más alcanzamos a escuchar a Cristóbal Colón. Es que no, pues allá por reforma vi que quitaron una estatua de Cristóbal Colón porque la quieren reemplazar por la estatua de una mujer indígena. Y ya la noté. Ok, bueno. No sé qué opinión tenga usted, no sé Pues si ya la haya visto. Sí, ya nos enteramos. Es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México de retirar, ahora sobre todo que viene el famoso Día de la Raza del 12 de octubre, precisamente, pues hay mucha crítica y siempre que es estas fechas, precisamente a la estatua de Colón le llovían, ¿no? Los insultos o hasta pues también las agresiones, pintas y todo esto. Y pues de alguna manera no es que se vaya a retirar y ya no la veamos a esta famosa estatua, la van a mandar por allá por Chapultepec, como le hicieron una vez a la Diana Cazadora. La Diana Cazadora, si la conocen todos ustedes, cuando teníamos un gobierno muy mocho, muy cerrado, muy, muy conservador, a la Diana Cazadora le mandaron a poner taparrabos y un, ahora sí que un bra, para que no anduviera enseñando impudicias, ¿no? Mentalidad cerrada. Y ahora pues tenemos lo contrario, ¿no? Cristóbal Colón, sí, pues se fue el que nos vino a descubrir y que también trajo pues muchas de las situaciones que tenemos en la actualidad, ¿no? De corrupción y de muchas de las vicios que traemos, que nos trajeron los españoles, y que también vinieron a saquearnos, a conquistarnos, a hacer mil barbaridades, pero pues bueno, hay una discusión ahí de si fue bueno o fue malo, pues cada quien tendrá su punto de vista, pero que pongan a una mujer indígena, pues yo no lo veo nada mal. Al fin y al cabo es un homenaje a las mujeres, a ese grupo minoritario que es los indígenas, pero también las mujeres. Habrá que ver y habrá que ver primero si queda bien la estatua, bueno, si es un buen trabajo, y pues yo no le veo nada de malo. Al fin y al cabo, Cristóbal Colón pues, lo van a mandar a una zona un poquito más fresa, allá por las lomas, allá donde lo aprecian más, y pues no le veo ningún problema. Nada más aquí, pues sí, yo sé que este gobierno busca impulsar más las cuestiones culturales de los indígenas, de nuestros antepasados, y que también no nada más se vea como un objeto de, no tanto de admirar, sino de que también se debe de apreciar y también reconocerle los derechos a las mujeres y a los indígenas en general. ¿Sale? A ver, Regina, ay, se nos acabó el tiempo. A ver, vamos rápido, ya no voy a comentar tanto.
No lo dudo que a lo mejor fue causado, ¿no? No lo dudemos. Ok, no voy a detenerme mucho a comentar. A ver, Saucedo. Ya para escuchar las últimas. Sí, mi noticia fue que el gobierno está planteando prorrogar la rebaja de los impuestos de la luz, al menos hasta marzo del 2022. Ok, será bueno, ¿no? Bueno, sobre todo en zonas donde la luz es muy cara. Esperemos que sí sea para beneficio de la gente. Ok, a ver, Villavicencio. Yo quería decir mi noticia de las inundaciones que hubo en Tula, Hidalgo, donde hubo 17 muertos hasta ahorita en el hospital. Sí, lamentablemente. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Que ese tipo de tragedias debido al calentamiento. A ver, Soto. Mi noticia es de que la Profeco demandó a Viva Aerobús, Sony y otras más por su publicidad engañosa y las multó con 4.800.000 pesos. Sí, no, debe de Algo ser, así. ¿no? Porque luego nos presentan sus ofertas y hasta nos las mandan por correo y hasta pensamos, ay, güey, poco tan barato. Pero lo que no nos dice que, bueno, por ejemplo, Viva Aerobús, que cuando nos ofrece sus viajes, no nos dice de los impuestos del aeropuerto y todo lo que más se agrega, sobre todo si llevamos maletas, etcétera, etcétera. En fin, a ver, José Ortega. Sí, buenos días, profesor. Mi noticia es sobre que en Chile se aprueba la vacuna anti-COVID Sinovac para niños de entre 6 a 12 años. Esto después de que el 86% de la población ya adulta completó su proceso de vacunación. Okay. Habrá que ver, ¿no? También hacer las pruebas acá para ver si es factible y si no sale contraproducente, ¿no? Porque eso, hablando de cuestiones de ciencia, sí se debe de investigar muy rigurosamente. Ok, bueno, voy a pasar lista rápidamente y los que no mencione es que porque ya tienen su participación y su asistencia, ¿sale? Aguilar Gutiérrez. ¿No está? Abran su micrófono, ¿eh? Becerril. Presente. Está llorando. Casolco. Presente. Cerdeño. Se llamaba Marco.